Un niño fugitivo encontró un caballo herido bajo la lluvia, y lo que pasó cambió su vida. Elías había aprendido que el silencio de la sierra era el único testigo confiable de su existencia precaria. A sus escasos 12 años, el muchacho era una sombra bien tejida entre el neblinoso Valle de las Sombras, un refugio natural tallado por barrancos olvidados y la persistente llovizna que empapaba los pastizales altos. Llevaba meses huyendo, una fuga que no era solo física, sino también una desesperada evasión de la memoria de un hogar que se había disuelto en mentiras y acusaciones que él nunca pudo contradecir. Su vida se reducía a la próxima hora, el próximo puñado de moras silvestres y la siguiente pared rocosa que le ofreciera un mínimo resguardo contra el aguacero incesante. Esa tarde, el frío había penetrado hasta los huesos, volviendo su gabardina raída, pesada y pegajosa. Elías avanzaba con la resignación del que sabe que el camino solo ofrece más barro y la promesa de una noche gélida. Fue el olor denso y cobrizo lo que detuvo su marcha metódica. No era la humedad de la tierra, ni el moho de las cuevas cercanas, sino la inconfundible fragancia de la tragedia recién consumada. Siguió el rastro de la hemoglobina diluida por la lluvia, que formaba líneas pálidas sobre la alfombra verde esmeralda. Lo encontró cerca de la base de un viejo fresno, un coloso caído en medio de la desolación. Era un semental oscuro, un ejemplar de pura sangre cuyo linaje se anunciaba en la elegancia desesperada de su estructura muscular ahora quebrada. El animal, magnificente incluso en su postración, yacía en un charco turbio. Su respiración superficial y agitada. No se había caído, había sido derribado. Elías se acercó con la cautela instintiva de un animal pequeño ante uno grande y herido, pero la desesperación del caballo era palpable, despojada de su habitual ferocidad. La herida era limpia, un corte profundo y preciso en el flanco, no causado por una caída contra una roca, sino por una mano experta con una intención dolorosa y calculada. El caballo, un objeto de incalculable valor en cualquier establo de prestigio, había sido neutralizado, pero no asesinado. Esto elevaba el encuentro de un accidente a un incidente, de una fatalidad a un crimen. Elías, acostumbrado a los problemas pequeños y personales, se encontró de pronto como el único espectador en la escena de una intriga de alcances mucho mayores. Al examinar más de cerca, el muchacho notó los aparejos de cuero fino, ahora embarrados, y una pesada alforja, atada firmemente a la montura. La bolsa, empapada, conservaba una forma rígida, indicando que su contenido no era orgánico, sino metálico o de papel grueso protegido por capas impermeables. La carga era significativa, lo suficiente para justificar la agonía del semental y la prisa de quien lo había abandonado. Elías comprendió, con una lucidez escalofriante, que este animal no era solo una víctima. Era una pista, un eslabón roto en una cadena de eventos violentos y secretos. Tocarlo, ayudarlo o incluso mirarlo significaba que su preciada invisibilidad había terminado. El mundo que tanto se había esforzado por dejar atrás acababa de alcanzarlo, no con la fuerza de la ley o la pobreza, sino a través del dolor mudo de una criatura noble. Su instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que se disolviera nuevamente en la neblina, pero algo en los ojos del caballo, una súplica silenciosa, lo ancló. Este encuentro no cambiaría solo su vida, la redefiniría en un juego de sombras donde la verdad era más valiosa y peligrosa que cualquier tesoro oculto. La lluvia continuaba, sellando el pacto tácito entre el muchacho y el animal, marcando el inicio de un viaje hacia la justicia que ninguno de los dos había pedido. La decisión fue rápida y visceral, un acto de piedad que anuló todo cálculo de riesgo. Elías desenganchó la alforja con dedos temblorosos. Su peso era desconcertante,
prometiendo una recompensa o, más probablemente, una sentencia. Se hizo cargo de la herida del caballo, utilizando musgo y jirones de su propia camisa, improvisando un vendaje torpe pero funcional, suficiente para detener el peor flujo de sangre hasta que pudiera encontrar una ayuda más adecuada o, al menos, un escondite seguro para ambos. La alforja, sin embargo, se convirtió en su carga más urgente. No podía dejarla allí, no cuando la identidad del dueño y la naturaleza del contenido eran la llave del misterio. Lo que contenía esa bolsa definía la malicia detrás del ataque y, por extensión, el peligro que ahora acechaba sobre él. Elías arrastró el semental hasta una gruta pequeña y semioculta, un lugar que había usado para resguardarse solo una semana antes. El esfuerzo fue monumental, pero la adrenalina, mezclada con el miedo a ser descubierto por los verdaderos dueños de la carga, le dio una fuerza inusitada. El caballo, bautizado mentalmente como Sombra, aceptó la ayuda con gemidos bajos, su cuerpo temblando por el esfuerzo y la pérdida de sangre. Una vez a salvo en la cueva, bajo el tenue resplandor de una linterna rudimentaria que Elías siempre cargaba, el muchacho por fin examinó la alforja. Estaba hecha de cuero envejecido, con un monograma casi borrado que representaba una estrella de 5 puntas sobrepuesta a una letra B. La cerradura, oxidada por el clima, cedió con un chasquido. Dentro no había oro ni joyas, sino fajos de documentos cuidadosamente sellados y un objeto envuelto en seda gruesa. Los papeles estaban escritos en tinta densa, con sellos oficiales de un tono carmesí profundo que Elías reconoció vagamente como símbolos de alta jerarquía. Eran escrituras de tierras, contratos de explotación minera y lo que parecían ser pagarés por sumas astronómicas, todos vinculados a una única entidad, la Compañía Minera Velasco. Pero fue el objeto envuelto lo que le heló la sangre. Al desenrollar la seda, reveló una placa de plata grabada, el distintivo oficial de un detective de alto rango, un investigador privado conocido en los círculos de poder como el guardián de la verdad. El caballo no había transportado un tesoro, sino evidencia comprometedora, y ahora Elías era el involuntario custodio de secretos que podían derrocar a figuras prominentes en la capital. El fugitivo se había convertido en investigador, arrastrado a la órbita de un juego mortal de poder y corrupción, donde la verdad era el arma más peligrosa. La noche cayó sobre el valle, envolviendo la gruta en una oscuridad opresiva. Elías, con Sombra gimiendo suavemente a su lado, sintió el peso de la placa y los documentos como si fueran grilletes. El dueño de la alforja, el detective, estaba desaparecido, o peor aún, silenciado. Quienquiera que hubiera herido al caballo buscaba esta evidencia con desesperación. Elías sabía que no podía simplemente entregar la bolsa. Exponer la verdad a la ligera era asegurar su propia muerte y la del semental. Necesitaba entender la trama, identificar al enemigo y encontrar a quién recurrir en un mundo donde la justicia oficial parecía estar al servicio de la Compañía Minera Velasco. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Utilizaría su única ventaja, su anonimato y su conocimiento íntimo del terreno. Seguiría la pista del detective desaparecido. Los documentos mencionaban una transacción reciente y secreta en una antigua hacienda llamada La Desolación, ubicada a 2 días de camino. Ese era su primer destino. Elías preparó una mezcla de hierbas para Sombra y dejó al caballo con una pequeña provisión de agua, prometiéndole regresar. Sabía que la hacienda era un nido de víboras, un lugar donde los ricos se reunían para hacer tratos sucios, lejos de los ojos de la ley. Se ató la alforja de Velasco con fuerza a la espalda, sintiendo el frío metálico de la placa del detective bajo su ropa. Su camino lo llevó por senderos apenas transitados, donde la niebla se aferraba a la tierra como un sudario.
En el pueblo más cercano, una aldea minera empobrecida llamada Santa Elena, Elías se movía con cautela, observando y escuchando. La compañía Velasco era la dueña de facto del lugar, su poder tan palpable como el polvo de carbón que flotaba en el aire. La gente murmuraba sobre un repentino incremento en la vigilancia, hombres corpulentos en vehículos oscuros, preguntando discretamente por un hombre con un maletín de cuero y un caballo de tiro. La descripción era lo suficientemente vaga como para no incriminar a Elías de inmediato, pero confirmaba que la búsqueda estaba activa y brutal. Mientras reponía provisiones básicas, Elías escuchó una conversación fragmentada en la pequeña cantina de Santa Elena. Dos hombres, capataces de la mina, hablaban con nerviosismo sobre la desaparición de un chivo expiatorio y cómo el ingeniero Rivas, la mano derecha de la compañía Velasco, estaba furioso. Mencionaron que el detective Arana, el nombre grabado en la placa de plata, había estado investigando las condiciones laborales y la expropiación ilegal de tierras que la compañía había estado llevando a cabo. La alforja no contenía dinero, sino la evidencia que Arana planeaba entregar a las autoridades superiores en la capital, prueba irrefutable de corrupción masiva. Esta información confirmó el peligro. No estaba lidiando con ladrones de caminos, sino con una organización criminal disfrazada de corporación legal, protegida por los mismos que debían impartir justicia. Elías decidió que su única aliada era la propia complejidad de la situación. Nadie buscaría la evidencia en manos de un niño fugitivo. El ingeniero Rivas era el primer objetivo, el hombre en el centro de la conspiración. Al llegar a las inmediaciones de la desolación, Elías se ocultó en los restos de un antiguo acueducto. La hacienda era una mansión imponente y decadente, rodeada de altos muros de piedra y vigilada por hombres armados. Elías esperó la noche, observando los patrones de seguridad. Descubrió que Rivas se reunía con otros socios en un ala separada de la casa, una oficina fortificada donde se realizaban los verdaderos negocios. Bajo la luna menguante, Elías se deslizó por los jardines cubiertos de maleza. Usando su habilidad para moverse sin hacer ruido, una destreza perfeccionada en su vida como fugitivo, logró entrar en la casa a través de un tragaluz olvidado en la despensa. El interior olía a humedad, cera antigua y el humo de puros caros. Se movió por los corredores silenciosos, memorizando la disposición de las habitaciones, buscando señales de la presencia de Arana. Encontró un indicio sutil pero significativo, una pequeña mancha de sangre seca, limpiada a medias, en el marco de una puerta que conducía al sótano. Elías, armado solo con su ingenio y la linterna, descendió a la oscuridad. El sótano era frío y húmedo, utilizado principalmente para almacenamiento. Al fondo, tras una pila de cajas viejas, había una pequeña puerta de madera reforzada. Los sonidos filtrados a través de ella eran débiles, un jadeo intermitente y el sonido de una cadena arrastrándose. Era Arana. El detective no estaba muerto, sino prisionero. Elías sintió un nudo de tensión en el estómago. Liberarlo sería imposible sin alertar a toda la hacienda, pero el conocimiento de su ubicación le daba una nueva ventaja. El ingeniero Rivas no solo quería los documentos, quería silenciar permanentemente a su fuente. Elías regresó a la superficie, ahora con un objetivo doble: proteger la evidencia y planear la liberación de Arana. Necesitaba una distracción. Al estudiar el ala de oficinas de Rivas desde la distancia, notó que el suministro eléctrico dependía de un generador externo ubicado cerca de las caballerizas, un lugar menos vigilado. Regresó a Santa Elena, esta vez no para escuchar, sino para actuar. Compró un cable grueso y un poco de líquido inflamable, justificando la compra diciendo que era para una trampa de animales.
De vuelta en la hacienda esa misma noche, Elías se arrastró hasta el generador. Desconectó cuidadosamente la energía, sumiendo el ala de oficinas en una oscuridad inmediata. El caos fue instantáneo. Gritos, linternas que se encendían y la movilización de los guardias hacia la fuente de la interrupción. Mientras el caos se desarrollaba, Elías corrió de vuelta a la casa, directo al sótano. La puerta de la celda de Arana no tenía un candado complejo, sino un cerrojo simple pero robusto. Necesitaba una llave o una herramienta pesada. Recordando los viejos utensilios de hierro en la despensa, regresó y tomó una barreta oxidada. Elías forzó el cerrojo con un chirrido agudo que resonó en el silencio provisional. Al abrir la puerta, el olor a sudor, sangre y miedo golpeó su rostro. El detective Arana, maltratado y demacrado, lo miró con los ojos de un hombre que había renunciado a la esperanza. Elías, sin decir una palabra, le mostró la placa plateada y la alforja. La comprensión cruzó el rostro de Arana. El detective, debilitado pero con la mente intacta, asintió, entendiendo que el chico era su salvación y el custodio de su trabajo. Arana le hizo señas a Elías para que esperara. En voz baja y ronca, el detective le indicó que Rivas guardaba un conjunto de planos de túneles abandonados en su escritorio, planos que podrían ser utilizados para escapar sin ser detectados y que revelaban una ruta secreta de tráfico de minerales. Mientras Rivas y sus hombres estaban ocupados en la periferia, Elías subió nuevamente y se coló en la oficina del ingeniero, un lugar que ahora era un desorden de papeles a causa del apagón. Encontró el plano, un mapa detallado que mostraba una red de viejas galerías mineras que conectaban la hacienda con el río, a kilómetros de distancia. Con el plano en mano, Elías regresó al sótano. Arana, apenas capaz de caminar, utilizó su conocimiento de ingeniería básica para señalar el punto exacto donde la pared del sótano coincidía con el inicio de un túnel de servicio abandonado que Rivas había camuflado para su uso personal. Juntos, y con la barreta, comenzaron a picar la pared de mampostería, el ruido amortiguado por el grosor de las piedras. Finalmente, la mampostería cedió, revelando una abertura oscura y angosta. Arana se arrastró primero, seguido por Elías. El túnel era estrecho y olía a azufre y tierra húmeda, pero ofrecía un escape directo de la trampa mortal. Avanzaron lentamente a través de las entrañas de la tierra. Arana, apoyándose en el muchacho, le reveló detalles sobre la corrupción de Velasco. No solo se trataba de evasión fiscal y expropiación, sino de la manipulación de las elecciones locales y el asesinato de líderes comunitarios que se oponían a la expansión minera. El detective había reunido evidencia durante meses, y el caballo, Sombra, había sido el medio para transportar la alforja con los documentos cruciales antes de que Rivas lo interceptara. Llegaron al final del túnel, saliendo a la orilla del río, lejos de la hacienda, exhaustos, pero libres. Arana, mirando a Elías con gratitud, le explicó que la evidencia en la alforja debía llegar a un contacto específico en la capital, un juez de la Suprema Corte que operaba fuera de la influencia de Velasco. Este juez, conocido por su integridad implacable, era el único que podía emitir las órdenes de arresto y desmantelar la corporación. Elías sabía que su papel no había terminado. Arana estaba demasiado débil para viajar solo. Decidieron ir al encuentro de Sombra, que esperaba paciente en la gruta. El semental, aunque todavía herido, se había recuperado lo suficiente para un viaje lento. Elías y Arana se alternaron en el lomo del caballo, usando senderos ocultos para evitar las carreteras principales, sabiendo que Rivas ya habría lanzado una búsqueda masiva. Mientras viajaban, la conexión entre el muchacho y el detective se fortaleció.
Arana, que había vivido su vida buscando la verdad en los sótanos del poder, reconoció en Elías no solo valentía, sino una habilidad innata para la observación y el subterfugio, habilidades adquiridas por necesidad. Le confió la responsabilidad de la alforja, instruyéndole sobre cómo proteger los documentos y cómo contactar al juez si algo le sucedía a él. Llegaron al Valle de las Sombras. La visión de Sombra, recuperándose lentamente, sirvió como un recordatorio del inicio de su aventura. Arana, con su experiencia, vio la gravedad de la herida del caballo y dictaminó que necesitaba atención veterinaria inmediata, algo que solo podían encontrar en un pueblo grande. Esto era un riesgo calculado, pero necesario. En la capital, la búsqueda de Velasco era implacable. Rivas había utilizado sus influencias para poner a la policía local en alerta, describiendo a Arana como un traidor y a Elías como su cómplice. Tuvieron que separarse en las afueras. Arana, haciéndose pasar por un trabajador de campo enfermo, se dirigió a una clínica rural clandestina, mientras Elías, acompañado por Sombra, se dirigió hacia la casa del juez. Elías llegó a la opulenta zona residencial. La casa del juez, grande e imponente, estaba protegida por muros altos. Elías se sentía ridículo. Un niño harapiento con un caballo herido, intentando acceder a la más alta esfera de la justicia. Dejó a Sombra al cuidado de un anciano jardinero, mintiendo que el caballo era de un pariente y que volvería por él. Al acercarse a la puerta principal, Elías fue interceptado por un guardia de seguridad. La placa de Arana, que llevaba oculta, fue su pase. Mostró el distintivo plateado al guardia y murmuró la palabra clave que Arana le había enseñado: Fénix. El guardia, cuya expresión era inicialmente de desconfianza, cambió inmediatamente a una de grave preocupación, entendiendo el peso de esa señal. Elías fue conducido a una oficina privada. El juez Morán, un hombre de rostro austero y ojos penetrantes, lo esperaba. Elías, sin preámbulos, colocó la alforja empapada sobre el escritorio de caoba. Los fajos de documentos cayeron, revelando las pruebas de la conspiración de Velasco. El juez Morán pasó horas revisando la evidencia, su silencio llenando la habitación. Los documentos eran, de hecho, la prueba definitiva. No solo incriminaban a Rivas, sino también a varios ministros, senadores y jefes de policía que habían sido comprados por la compañía Velasco para facilitar la explotación ilegal de recursos. Elías había traído consigo la verdad que podría purgar una parte significativa del sistema de justicia. Al terminar de leer, el juez Morán miró al muchacho. Entendió que Elías no era un simple mensajero. Era el eslabón crucial, el único que no estaba contaminado por el poder o el dinero. El juez aseguró los documentos bajo llave y prometió acción inmediata y discreta. Elías, sintiéndose exhausto pero extrañamente aliviado, le contó al juez sobre el paradero de Arana y la situación del semental. El juez Morán, reconociendo la deuda, se movilizó. Envió equipos médicos discretos a la ubicación de Arana y organizó la transferencia segura de Sombra a una finca protegida donde el caballo podría recuperarse completamente. La caída de la compañía Velasco fue metódica y devastadora. Las órdenes de arresto se ejecutaron al amanecer, coordinadas a nivel federal para evitar fugas. El ingeniero Rivas fue capturado intentando huir a la frontera. Los ministros y senadores corruptos fueron expuestos públicamente. La verdad, transportada por un niño fugitivo y un caballo herido, se había manifestado con una fuerza irrefrenable. Días después, Elías se reunió con Sombra en la finca. El caballo, con un vendaje limpio y bajo el cuidado de veterinarios expertos, lucía menos sombrío y más imponente. Elías sintió una conexión profunda con el animal, un símbolo de la resistencia silenciosa. El detective Arana, recuperado de sus heridas,
visitó a Elías. Le ofreció más que gratitud, le ofreció una salida. El juez, conmovido por la integridad y el ingenio de Elías, había ofrecido financiar su educación y asegurarle un futuro libre de la sombra de su pasado. Arana, reconociendo en el muchacho un potencial extraordinario, propuso tomarlo bajo su tutela, entrenándolo en el arte de la investigación y la búsqueda de la verdad. Elías, por primera vez, no tuvo que huir. Su vida como fugitivo había terminado, reemplazada por la promesa de un propósito. Aceptó la propuesta de Arana. La justicia que había buscado ciegamente en su propia supervivencia se había revelado como una disciplina, una forma de vida. Mirando al valle a lo lejos, el muchacho sabía que su transformación era completa. El encuentro con el caballo herido bajo la lluvia no solo había expuesto la corrupción de Velasco, sino que también había sanado la herida más profunda en Elías, la soledad. Había encontrado un mentor, una causa y un compañero fiel en sombra. El Valle de las Sombras ya no representaba la huida, sino el inicio de una nueva odisea, donde la verdad era el único camino a seguir. El muchacho que había huido de las mentiras ahora se dedicaba a desenmascararlas, portando el conocimiento de que incluso el secreto más grande puede ser revelado por la más improbable de las alianzas. El capítulo de su vida como fugitivo estaba cerrado. El del guardián de la verdad apenas comenzaba. Elías había trascendido la piel del fugitivo. Su intelecto, agudizado por la necesidad de evadir y ocultarse, se había reciclado en una herramienta formidable para la disuasión y el análisis forense. Su existencia ahora se definía no por lo que temía, sino por la estructuración metódica de la verdad que perseguía. Elías comprendió que la justicia, observada desde las alturas de la capital, era una criatura de leyes y códigos, muy distinta a la justicia rústica de la supervivencia en la sierra. Había cambiado el barro por el mármol, pero la cautela de sus movimientos persistía. La tutela del detective Arana se enfocó en pulir esa intuición cruda, enseñándole a desmantelar la arquitectura compleja de la mentira corporativa, donde los rastros se borraban con tinta y sellos, no con huellas en el lodo. No obstante, la limpieza de un sistema tan profundamente arraigado como el que había protegido a la compañía corrupta no resultó ser un proceso quirúrgico y aséptico. Aunque la cúpula visible había sido desmantelada, las arterias secundarias de la conspiración seguían latiendo, dispersas en distintas oficinas gubernamentales y notarías provinciales. La victoria inicial se transformó rápidamente en una guerra de desgaste contra una burocracia obstinada y la inercia del poder institucionalizado. Elías y Arana se encontraron luchando no contra criminales con armas, sino contra abogados con expedientes y funcionarios con capacidad de archivar eternamente la verdad. El muchacho asimiló que desenmascarar la deshonestidad requería la misma paciencia y meticulosidad que había empleado para ocultarse de ella. Por consiguiente, la educación de Elías se extendió más allá de las nociones básicas de la ley. Se sumergió en el estudio detallado de los balances financieros y las estructuras de propiedad cruzada, identificando patrones de enriquecimiento ilícito donde otros solo veían papeleo aburrido. Elías desarrolló una maestría en la decodificación de la intención maliciosa oculta en la letra pequeña de los contratos, convirtiéndose en el ojo perspicaz que Arana necesitaba para penetrar las defensas legales de los conspiradores restantes. Su juventud, que antes lo había hecho vulnerable, ahora era su activo, permitiéndole moverse sin despertar la suspicacia que inevitablemente seguía al detective. De modo crucial, el semental Sombra, recuperado por completo de la herida que había iniciado esta vorágine de eventos, se mantuvo como un símbolo constante y tangible del pacto no verbal que había sellado su destino.
El animal, ahora bajo el cuidado permanente de Elías, representaba la confianza restaurada, una nobleza que podía ser marcada pero no destruida por la maldad humana. Cuando Elías cabalgaba a sombra, no era solo un medio de transporte, era la encarnación de una promesa de lealtad, un contrapunto silencioso al mundo de traiciones que diariamente investigaban. La cicatriz del caballo servía como un recordatorio gráfico de que la verdad, al igual que la vida, era frágil y requería constante protección. Finalmente, la resolución de Elías ya no se vinculaba a la simple supervivencia física, sino a la supervivencia ética. Comprendió que su verdadero hogar no era un lugar geográfico, sino la conciencia tranquila que venía con el acto de impartir justicia, una vocación que demandaba un sacrificio continuo de su anonimato anterior. La búsqueda de la verdad se convirtió en el único elixir que pudo sanar las heridas de su propia fuga. Este tránsito marcó el nacimiento de un nuevo tipo de investigador, uno formado en la sombra y dedicado a desenmascarar a quienes creían que la oscuridad era su aliada permanente. El muchacho fugitivo había regresado, no para reclamar lo perdido, sino para asegurar que otros no tuvieran que pasar por el mismo despojo. Su vida se había convertido en una perpetua vigilia contra el engaño, una vigilancia que prometía no tener fin, sino una sucesión constante de batallas ganadas y el establecimiento de un orden moral inquebrantable. Sin embargo, la persistencia en este ámbito de alto riesgo impuso una carga psicológica inesperada. Elías, acostumbrado a leer el peligro en el crujido de una rama o en el desplazamiento de la neblina, se enfrentó a un entorno donde la amenaza era silenciosa y se camuflaba bajo la pátina de la respetabilidad social. La ciudad, con su constante murmullo de negocios y su despliegue de opulencia superficial, se convirtió en un inmenso campo minado donde cada apretón de manos podía ser una traición velada. La sensibilidad que había cultivado para la evasión ahora captaba la densidad del disimulo, obligándolo a vivir en un estado perpetuo de desconfianza racional. Este desdoblamiento perceptual era agotador. Se trataba de interpretar no lo que se decía, sino lo que meticulosamente se omitía. Además, el proceso de investigación requería una inmersión en la arqueología documental de la élite. Contrariamente a la vida anterior, donde las pistas eran físicas y orgánicas, aquí los vestigios del crimen estaban codificados en números fríos y jerga legal. Elías desarrolló una notable capacidad para rastrear los flujos ilícitos de capital, identificando el patrón rítmico con el que las empresas fantasmas se utilizaban como esclusas para blanquear responsabilidades. Era una forma de cacería intelectual, desprovista de emoción, donde la satisfacción residía en conectar puntos en un diagrama financiero que, a primera vista, parecía impenetrable e inofensivo. Analizaba las fisuras sociales, observando cómo la ambición desmedida exponía a los culpables a través de sus propios excesos, la fragilidad inherente a las reputaciones construidas sobre cimientos de oro robado. Por consiguiente, Elías tuvo que adoptar un necesario cinismo funcional. La exposición diaria a la extensión de la corrupción gubernamental y empresarial lo forzó a construir una especie de pared emocional. Si bien en el valle la maldad se manifestaba con una claridad brutal, en los salones de la capital se presentaba con modales exquisitos y coartadas impecables. Aprender a sonreír mientras se desmantelaba mentalmente la coartada de un interlocutor se convirtió en una habilidad de supervivencia esencial. Este ejercicio constante de simulación amenazaba con erosionar su sentido de la moralidad simple, obligándolo a cuestionar si era posible conservar la pureza de sus intenciones al vadear un río tan contaminado. Entendió que la verdad absoluta era inalcanzable.
Solo podía aspirar a la verdad demostrable, aquella que podía resistir el embate de los mejores bufetes de abogados. Consecuentemente, la logística operativa se volvió tan crucial como la deducción. Asegurar la integridad de las pruebas y la confidencialidad de las fuentes requería el establecimiento de una infraestructura invisible. Elías se dedicó a dominar métodos de comunicación segura y la criptografía básica, creando un protocolo riguroso para cernir lealtades y proteger a los informantes, muchos de los cuales eran peones aterrorizados dentro del mismo sistema corrupto. La creación de esta red de confianza, pequeña y hermética, era un contrapeso necesario contra la omnipresente vigilancia de los intereses que habían desestabilizado la región. Los puntos de encuentro eran siempre fugaces y aleatorios, utilizando la densidad de la ciudad para pasar inadvertidos, transformando los cafés abarrotados y las estaciones de tren en oficinas secretas y efímeras. La experiencia irreversiblemente alteró su percepción del mundo ordinario. Elías ya no veía un paisaje de simple coexistencia humana, sino un complejo tapiz de intereses en conflicto, donde cada pequeña concesión ética de la sociedad servía para apuntalar las estructuras de los grandes crímenes. La inocencia era, para él, un lujo que ya no podía permitirse. Su destino no era un retorno a la normalidad, sino la permanencia en un estado de vigilia perpetua. El conocimiento adquirido era la carga y simultáneamente la armadura que le permitía seguir adelante en su camino, sabiendo que la única verdadera redención residía en desvelar las mentiras que sofocaban la justicia. Esto reafirmó que su batalla no era meramente legal, sino una contienda continua por la claridad moral en medio de la niebla social. No obstante el aparente triunfo legal, Elías no lograba disipar la persistente sensación de una conclusión forzada. La caída de la corporación minera, si bien dramática, había sido orquestada con una eficiencia militar ajena a la lentitud usual del aparato judicial. Esta cadencia artificial en la ejecución de las órdenes de arresto le producía un profundo malestar, una discordancia que resonaba con la astucia que había aprendido a reconocer en los patrones de la huida y la persecución. Se cuestionaba si el sistema, tan vasto y corrupto, podía colapsar tan limpiamente. Elías, habituado a la resistencia férrea de los criminales de cuello blanco, percibió que alguien, en las sombras más profundas, había utilizado la investigación de Arana como una herramienta de eliminación selectiva, una maniobra de limpieza de fachada. Aunado a esto, un detalle insignificante de la evidencia original regresó a su memoria, exigiendo una reevaluación. Al examinar por enésima vez la placa de plata del detective, fijándose no en la identificación oficial, sino en la calidad del material, Elías percibió una anomalía sutil. Bajo la lupa de joyero que Arana utilizaba para analizar sellos de tinta, Elías detectó una microimpresión casi invisible, incrustada en el reverso, una codificación que la corrosión del valle había camuflado. No era un grabado común, era una secuencia geométrica diminuta que, al ser mapeada, revelaba coordenadas que apuntaban no a una oficina de gobierno o una residencia, sino a un complejo de comunicaciones subterráneo, abandonado por el ejército décadas atrás, a cientos de kilómetros de la capital. Este descubrimiento provocó un temblor en los cimientos de su realidad operativa. El código no remitía a la estructura delincuencial de Velasco, sino a la Red Cronos, una entidad de la que Arana solo había hablado en susurros y que se rumoreaba operaba por encima de los gobiernos electos. Se trataba de una inteligencia sombra dedicada a la manipulación macroeconómica y a la reorganización de las esferas de influencia. Elías se dio cuenta de que su éxito no había sido una victoria de la justicia, sino el servicio involuntario a una purga faccional.
Había entregado la evidencia para que Cronos eliminara a un competidor comercial, no para restaurar la ley. En consecuencia, el rol del juez Morán adquirió una dimensión mucho más ominosa. No era el faro de integridad que Elías había idealizado, sino probablemente un intermediario estratégico, un punto de control vital para legitimar la caída de Velasco bajo el velo de la legalidad. Este entendimiento hizo añicos la seguridad que Elías había depositado en su nuevo camino. La verdad, para este adversario insidioso, era simplemente un recurso maleable, un arma de doble filo que podía rebanar a sus enemigos y al mismo tiempo reclutar a peones idealistas, como el mismo Arana. La posibilidad de que el detective hubiese sido un agente involuntario en un juego de poder infinitamente superior era una carga devastadora. Por el contrario, la nueva amenaza carecía de rostro y de una estructura que pudiera ser atacada con los métodos tradicionales de la ley. Cronos no dejaba huellas dactilares ni contratos firmados. Operaban mediante la inducción de crisis y la capitalización del caos. Elías ya no enfrentaba a criminales guiados por la codicia, sino a estrategas fríos que veían la vida humana como mera estadística. Ahora, consideren cómo esta revelación lo aisló. Si Cronos estaba al tanto de la placa y sus coordenadas, significaba que controlaban el mismo canal por el que Arana había intentado salvarse. Elías se encontraba de nuevo solo, pero esta vez su invisibilidad no era un refugio, sino un último recurso. Su misión se redefinió, no la persecución de la justicia, sino la exposición de la manipulación detrás de ella. Se había cruzado el umbral definitivo, abandonando el conflicto visible por una guerra oculta de lealtades y secretos en la cúspide del poder. Elías, al confrontar la posibilidad de que su esfuerzo por la justicia hubiera sido una mera palanca táctica para intereses oscuros, experimentó una metamorfosis en su enfoque investigativo. Ya no buscaba la evidencia del crimen, sino las señales de la orquestación. Su método se inclinó hacia la cronodetección, el arte de rastrear la secuencia de causalidad que había precedido y seguido la caída de la compañía minera. Le interesaba la sincronía artificial, la manera en que los grandes poderes logran que eventos dispares parezcan coincidentes, cuando en realidad son eslabones cuidadosamente soldados de una cadena de mando oculta. Se enfocó en el análisis de las reacciones de los mercados financieros y de los medios de comunicación en los días inmediatamente posteriores a las detenciones. Es importante notar que el derrumbe de Velasco, si bien fue presentado como un acto de redención legal, en la práctica generó un vacío de poder económico que fue llenado con una velocidad sospechosa. Ciertamente, las concesiones mineras liberadas no cayeron en manos del gobierno o de pequeñas cooperativas locales, como se había prometido en el discurso oficial. Por el contrario, fueron absorbidas por un consorcio offshore, recién constituido en un paraíso fiscal, que ofrecía cifras de compensación irrisorias a los antiguos dueños. Ahora, obsérvese cómo esta transición de activos, ejecutada con precisión notarial, evidencia la preparación meticulosa de la red Cronos. Ellos no esperaron a que el polvo se asentara, sino que capitalizaron el mismo caos que habían inducido. Por otro lado, la naturaleza de la amenaza impuso a Elías la necesidad de desarrollar una nueva forma de inteligencia operativa. Desechó la idea de enfrentarse directamente a estructuras visibles. En su lugar, se concentró en la prospección de debilidades informáticas. Cronos, al ser una entidad que operaba a través de la infraestructura digital global, era vulnerable en el punto donde se sentía más segura: la inviolabilidad de sus datos. Elías dedicó sus noches a dominar técnicas de penetración pasiva que le permitieran acceder a los servidores de comunicación sin dejar huellas binarias. Su objetivo no era sabotear, sino escuchar sin ser detectado,
como un fantasma digital en las tuberías de información. Además, el muchacho comenzó a triangular las coordenadas encontradas en la placa de Arana, con reportes históricos de infraestructura militar. Descubrió que el complejo subterráneo al que apuntaban las coordenadas era conocido como el Nido del Cóndor, un centro de comando diseñado durante la Guerra Fría, equipado con capacidades de interferencia satelital y enlaces de comunicación cifrada de largo alcance. Este lugar, supuestamente clausurado, se convertiría en el epicentro físico de la manipulación de Cronos. Entender su propósito le reveló la escala de la organización. No se trataba solo de economía o política local, sino de un control estratégico de la narrativa nacional e internacional, un dominio que se ejercía desde la oscuridad y a través de la tecnología heredada. Por consiguiente, Elías se vio forzado a calibrar su riesgo personal, no en función de la detención, sino de la eliminación silenciosa. Si Cronos lo identificaba como un cabo suelto con conocimiento de la placa y sus implicaciones, no enviaría a la policía. Enviaría a agentes especializados en hacer desaparecer problemas sin dejar rastro de conflicto. Este entendimiento lo llevó a integrar sistemas de alerta temprana basados en la detección de patrones de vigilancia, utilizando cámaras de tráfico y redes sociales como indicadores de un posible cerco. Su rutina diaria se convirtió en una elaborada coreografía de desorientación, cambiando rutas, horarios y métodos de contacto, haciendo de su propia vida un laberinto en constante reconfiguración. Finalmente, la relación con Sombra evolucionó de una simple alianza de supervivencia a un anclaje emocional crítico. El caballo, con su presencia imponente y su naturaleza noble, servía como una conexión viva con la pureza del propósito inicial, un recordatorio de que la verdad tenía un costo físico y moral. Montar a Sombra en las afueras de la ciudad, lejos del zumbido electrónico y el tráfico constante, permitía a Elías mantener la claridad mental necesaria para su nueva misión: desenmascarar a los titiriteros que, desde su nido del cóndor, manejaban los hilos de la justicia simulada en la superficie. Más allá de la arquitectura fría de los servidores y los códigos cifrados, Elías comprendió que la red Cronos necesitaba puntos terminales humanos, operarios de carne y hueso que ejecutaran las estrategias de disrupción a nivel de calle y de escritorio. Por ende, su investigación pivotó hacia la prospección de lo que denominó hombres invisibles, funcionarios de nivel medio que habían escalado posiciones de influencia desproporcionadamente rápido en departamentos gubernamentales oscuros y rutinarios, lejos de los reflectores mediáticos. Estos ascensos anómalos, a menudo justificados por méritos laborales vagos o expedientes académicos inflados, servían como claras balizas de cooptación. Elías dedicó semanas a bucear en los registros de seguridad interna de edificios de la administración pública y notarías provinciales, buscando patrones de acceso a altas horas de la noche o el uso de vehículos oficiales sin rastreo. Descubrió que estos burócratas actuaban como catalizadores, capaces de activar o desactivar una investigación, o de acelerar un trámite de expropiación, simplemente alterando el orden de una pila de documentos. Ahora bien, resulta imprescindible abordar la vulnerabilidad intrínseca del sistema de Cronos, que no residía en su tecnología, sino en su dependencia de la miseria humana. Elías, basándose en su propia historia de marginalización y miedo, dedujo que la red utilizaba el terror psicológico como principal moneda de cambio. Sus peones no actuaban por convicción ideológica o una lealtad férrea, sino por la imperiosa necesidad de protección o la sumisión ante un chantaje insostenible. El joven se enfocó en rastrear biografías personales con puntos de quiebre significativos,
divorcios escandalosos que amenazaban reputaciones, deudas inasumibles contraídas por adicciones costosas o la necesidad desesperada de financiar tratamientos médicos raros y onerosos para familiares cercanos. Estos eran los clavos con los que Cronos aseguraba la lealtad de sus ejecutores, creando una jerarquía basada en la explotación de la fragilidad emocional. Elías utilizaba esta premisa para anticipar movimientos defensivos. Sabía que, bajo presión, el eslabón más débil no huiría, sino que se anclaría más profundamente en la protección ofrecida por el propio enemigo. En esta tesitura de incertidumbre constante y la palpable amenaza de infiltración, se impuso una disciplina de aislamiento operativo rigurosa. Elías no podía darse el lujo de confiar en la aparente lealtad de sus escasos contactos. Por lo tanto, desarrolló meticulosos protocolos de cebo y trampa informativa. El método consistía en filtrar datos deliberadamente defectuosos o sesgados a grupos reducidos de informantes, cada fragmento con una signatura de codificación única, casi imperceptible. Si el joven detectaba que esa información quemada reaparecía en un canal no autorizado o era utilizada por Cronos para una contramedida defensiva, la fuente de la fuga se identificaba instantáneamente. Este sistema de filtración escalonada le permitía purgar constantemente su pequeña red de aliados de cualquier elemento de duplicidad. Así, transformó la desconfianza obligatoria en una herramienta analítica, estableciendo que la única forma de asegurar la confidencialidad era asumiendo la infiltración como una posibilidad operativa constante. Además, la naturaleza misma del control ejercido por esta red demandaba una comprensión filosófica de su autoridad, que operaba más por omisión que por decreto. Cronos rara vez emitía una orden directa. Su poder radicaba en la sutil capacidad de eliminar obstáculos del camino de sus protegidos. Elías notó que los operadores de la red solo tenían que interpretar la voluntad del poder superior, anticipando lo que se esperaba de ellos para mantener la fluidez de las operaciones ilícitas. Esto creaba una cadena de mando autorregulada, donde la ambición individual actuaba como un motor del crimen sistémico. Elías lo conceptualizó como un poder por ausencia, una fuerza que se manifestaba no en los archivos, sino en los espacios vacíos y las preguntas que nadie se atrevía a hacer. Localizar esta voluntad implícita, el hilo conductor que unía las acciones dispersas de sus agentes, se convirtió en el verdadero foco de su indagación. A pesar de este meticuloso engranaje investigativo, el tributo psicológico se volvía ineludible. La vida de Elías se había reducido enteramente a la decodificación, perdiendo la capacidad de experimentar cualquier evento sin someterlo a un análisis exhaustivo en busca de dobles sentidos. Se convirtió en un observador perpetuo, incapaz de reinsertarse en la despreocupada rutina de la vida urbana. Esta hipervigilancia constante, aunque necesaria, desdibujó las fronteras entre el yo objetivo requerido por la investigación y la persona que alguna vez había sido. Elías se sentía cada vez más como una abstracción lógica, una mente sin anclas emocionales que flotaba sobre la densa capa de engaño que había aprendido a navegar. El costo de ver a través de las mentiras de la sociedad era la obligación de vivir fuera de ella, en una cámara de eco donde la verdad cruda era la única compañía. No obstante esta dedicación analítica a la detección de la sincronía artificial, una pregunta medular persistía en la mente de Elías. ¿Cuál era la verdadera motivación que alimentaba la existencia de la red Cronos? Las ganancias financieras parecían un subproducto, no el motor primario. El joven investigador sospechaba que detrás de la fría lógica de la manipulación digital se ocultaba una doctrina ideológica, una visión del mundo tan antigua como el poder mismo,
que buscaba imponer un ordenamiento coercitivo a la sociedad. Por lo tanto, desplazó su atención de los servidores a la historia, buscando en los repositorios olvidados de la ciudad la génesis de esta estructura de control, un intento por rastrear el manifiesto fundacional que había dado inicio a esta nefasta organización. Profundizando en este nuevo sendero, Elías pasó semanas inmerso en la penumbra de los archivos universitarios, un laberinto de legajos encuadernados en piel desgastada y tratados políticos que nunca vieron la luz pública. Se concentró en las décadas posteriores a la inestabilidad política de mitad del siglo pasado, un período fértil para la germinación de utopías de control. Durante esta metódica exploración, que contrastaba notablemente con la alta velocidad de la guerra cibernética, Elías tropezó con un ejemplar de una revista académica efímera, confiscada y prohibida poco después de su única impresión. Dentro, perfectamente camuflado en el doble fondo del tomo, halló un pequeño libro de contabilidad con tapas de cuero, cuyo contenido estaba escrito a mano y sellado con un criptograma complejo, una cifra de sustitución polialfabética que databa de la época de la Guerra Fría. El cifrado era de una complejidad militar, diseñado para resistir cualquier intercepción analógica de la época, revelando una conexión con la inteligencia castrense de alto nivel. El contenido del registro, una vez descifrado con esfuerzo, expuso la verdadera naturaleza de Cronos. No era una organización surgida del crimen financiero, sino una facción de élite militar y académica que se había unido bajo la premisa de que las democracias modernas eran intrínsecamente incapaces de gobernarse a sí mismas y que, por ende, requerían una mano invisible y perpetua que dirigiera los destinos de la nación. Esta ideología, denominada irónicamente como el equilibrio superior, justificaba cualquier acto de sabotaje económico o purga política como una medida necesaria para mantener la estabilidad estructural a largo plazo. Así, la red operaba como un consejo de tutela autoproclamado, con una autoridad que se transmitía por cooptación, haciendo que la amenaza fuera doctrinal y trascendental, no meramente económica o personal. Construyendo sobre este nexo histórico, Elías rastreó el origen del cifrado a un experto en comunicaciones de la milicia, conocido por sus contribuciones a los sistemas de defensa nacional a finales de los años 60. La autoría del criptograma y, por extensión, la probable fundación de la estructura de Cronos recaía sobre el general Octavio Paz. Esta revelación impactó al joven con una fuerza paralizante, pues el general Paz no era un fantasma histórico. Era el mentor y superior que el detective Arana había admirado profundamente y de quien había aprendido las primeras lecciones sobre lealtad y seguridad. La persona que había enseñado a Arana a cazar la verdad era, en realidad, el arquitecto ideológico de la mentira sistémica que Velasco había servido. Elías comprendió que la caída de Velasco fue una limpieza interna ordenada por el mismo general Paz o su descendencia, una purga para asegurar que las operaciones de Cronos mantuvieran su anonimato filosófico. A consecuencia de esta devastadora revelación, el tablero de juego se invirtió por completo. Elías ya no estaba persiguiendo a una corporación, se encontraba al borde de exponer una dinastía de control que había operado bajo el disfraz de servicio público durante generaciones. Su cautela digital y su invisibilidad ya no eran suficientes. Destruir a Cronos no implicaba desconectar servidores, sino pulverizar una reputación histórica inmaculada. Ahora, consideren cómo esta traición monumental requería una acción que no pudiera ser archivada ni negada por los tribunales influenciados. Elías se vio forzado a desechar su estrategia de infiltración lenta para abrazar la exposición inmediata e incuestionable,
un acto de confrontación pública que, si bien incrementaba exponencialmente el riesgo a su vida, era la única vía para desarticular una red cimentada en el prestigio robado. El joven detective había cruzado el umbral, sabiendo que su única arma real era la luz implacable proyectada sobre la oscuridad histórica de sus adversarios. Al entrelazar estas madejas de evidencia, la narrativa se desprende de las ataduras del crimen corporativo ordinario para develar una estructura de control que opera por encima de las leyes y los mercados. La presunta victoria legal, que en su momento pareció una purga restauradora, se revela ahora como una astuta maniobra de contrainteligencia, la remoción de piezas desechables que solo servían para desviar la atención del núcleo ideológico. Este núcleo, que se autoimpuso la tarea de tutelar el destino nacional, demuestra que su poder no radica en la avidez económica inmediata, sino en una convicción profundamente arraigada sobre la incapacidad de la sociedad para autogobernarse. Ello nos obliga a recalibrar la escala del conflicto, pasando de una cacería forense a una confrontación contra un sistema de creencias que ha evolucionado en el anonimato durante generaciones. Bajo esta óptica, el análisis se concentra en la arquitectura de la coerción. El adversario ha tejido su autoridad en las zonas grises de la administración pública, utilizando la fragilidad humana y el chantaje emocional como cemento para sus estructuras de poder. La red no requiere lealtad fanática, solo necesita peones subyugados que ejecuten la voluntad implícita, asegurando que los engranajes de la disrupción giren fluidamente. La inocencia de la primera empresa, esa que solo buscaba la verdad tangible, se ha evaporado ante el conocimiento de que la mayor amenaza reside en el prestigio inmaculado y la historia falseada. La verdad, para Elías, ha dejado de ser un objetivo para convertirse en un material inflamable, un recurso que debe ser utilizado con una precisión que iguale la frialdad de quienes lo han manipulado. La dimensión del desafío muta en algo profundamente personal y desolador. El precio de la lucidez ha sido la anulación de la vida ordinaria, sustituida por una hipervigilancia agotadora que no permite la tregua. Elías, ahora un arquitecto de la luz en la oscuridad digital, se encuentra anclado a una única certeza: el recuerdo visceral del pacto original con la nobleza herida que desencadenó esta odisea. Esa conexión con la pureza del propósito, exenta de cálculo y ambición, sirve como el único faro moral en un paisaje dominado por la traición. El descubrimiento de la conexión fundacional del adversario con figuras veneradas, la amarga constatación de que la fuente de la enseñanza de la verdad es, de hecho, el origen mismo de la gran mentira sistémica, disuelve cualquier esperanza de una resolución negociada. La estrategia de la invisibilidad y la acumulación paciente de datos ha llegado a su punto de inflexión. Si el control de la red se basa en un mito de autoridad histórica, cualquier intento de desmantelamiento gradual sería absorbido y negado por la inercia del sistema. Elías entiende que la única acción viable es aquella que desequilibra irreparablemente la balanza, un golpe que no apunte a los servidores o las cuentas bancarias, sino directamente al legado inmaculado de sus fundadores. La confrontación ya no es una opción, es una necesidad táctica para sobrevivir y forzar la rendición de cuentas. Reflexionando sobre este camino recorrido, donde la frontera entre la víctima y el vengador se ha desdibujado por la necesidad, nos acercamos al momento donde la elección se vuelve absoluta. Elías debe pasar de ser el custodio de la evidencia a ser su portador manifiesto en el foro público, sabiendo que este acto lo expone al riesgo máximo de la aniquilación silenciosa. La conclusión se cierne, no como un mero desenlace narrativo, sino como una descarga eléctrica destinada a romper el espeso velo de complicidad histórica.
La verdad debe emerger con tal violencia irrefutable que no pueda ser archivada por ninguna mano corrupta, reclamando así la justicia que fue robada en el mismo instante en que aquel niño fugitivo encontró un caballo herido bajo la lluvia.